clases introductorias, ustedes empezarían ya a trabajar solos y al final, bueno, al final no, ya cuando vaya terminando el periodo académico, ustedes hacen la exposición de los avances. Porque el estudio independiente es así como que, bueno, no es así como realmente. Estudio independiente es para que ustedes trabajen de manera, digamos, independiente con la asistencia de un tutor, ¿no? En este caso van a tener la ventaja de que ya no solamente se van a comunicar con un tutor físico, sino que pueden aprovechar las bondades que les da la inteligencia artificial, que bien utilizada los va a ayudar, pero muchísimo, ¿no? Porque hay quienes dicen, no, que no se puede hacer eso, que no se puede hacer lo otro, pues se puede hacer lo que uno quiera hacer si lo hace bien. Y revisando lo que ustedes me han enviado, pues yo me doy cuenta de que ya ustedes tienen, digamos, un nivel apreciable del uso de la inteligencia artificial, quizás porque la han utilizado para leer, para presentar otros trabajos. Pero hoy vamos a ir a lo concreto, ¿no? Yo espero que con la clase de hoy ustedes puedan salir ya con, digamos, con un esquema de trabajo, pues, que les permita ir desarrollando. ¿Saben lo que me interesa ahorita saber? ¿Quiénes de ustedes son de Caracas? Porque ya cuando vayan a hacer la exposición, yo quisiera tener un grupo que lo pudiéramos hacer presencial. Profe, yo, Mario, Ajá, Luis, Raiza, Ronald, Luis, Ronan, del Valle, el Mayo, no sé ok, si está también Yumerfi. ajá. Porque fíjense, podemos hacer un grupito, ¿verdad? Para que ustedes vivan la experiencia, que es muy buena. O sea, yo les voy a pasar luego un video para que ustedes la vean. Es algo con lo cual venimos trabajando. Digo venimos porque ya se hizo, creo que se han hecho 2 eventos en Núcleo Caracas de esa forma, que es tesis en 3 minutos. Entonces, ustedes presentarían lo que tienen, mira, no digo en 3 minutos porque a veces se hace corto, pero pudiera ser en 5 minutos. Y hacerlo presencial ayuda mucho porque pudieran tener el feedback, no solamente el mío o el del tutor, sino de otros compañeros, los que asistan, y de otros profesores que también pudieran acompañarnos en la actividad y que pudieran darle algún feedback. Eso es muy importante porque cuando uno está investigando, a veces se siente muy solo o sola, porque dice, caramba, esto estará bien. Y como les digo, ahorita tienen un fabuloso acompañante que es la inteligencia artificial. Cuando ustedes se tranquen y dicen, caramba, es que yo no entiendo lo que es una investigación autobiográfica. Ah, caramba, voy a preguntar qué es. Y ya no tengo que, ay, se lo pregunto al profesor, me voy a reunir con el profesor dentro de 15 días. Entonces, por eso yo quería que hiciéramos hoy esta actividad para que no fuese en un periodo tan largo sin vernos, porque con lo que hicimos la semana pasada era así como la continuidad, ¿no? Entonces, ahorita son las 6:07. Podemos empezar, esperar hasta las 6:15 y esperamos que se unan los compañeros. ¿Les parece? ¿O quieren comentar algo más? ¿Cómo te fue, Raiza, con tu título? ¿Lo revisaste? Bueno, sí, justamente el día de la clase estuve trabajando agradecida de Notebook LM, de verdad que no lo había probado, me encantó, incluso en la coordinación la utilicé para varios líos que tuve con tesistas para darle a entender por qué y la inteligencia artificial me ayudó muchísimo a dar ese enfoque que yo quería, pero es eso, el saber preguntar y saber reenfocar la idea para poder orientarlo. Ahorita le voy a contar la anécdota rapidito de mi hijo que antes de entrar a la Ajá. clase me dijo, mamá, tengo mañana que llevar una lámina sobre la creación de un producto en castellano que sea original, que no sé qué. Un momento que no pande el fónico, agarré, mira, dame acá un producto orgánico para las matas, original, que sea fácil de dibujar para que le haga la lámina. Y bueno, salió todo en 15 minutos, mi hijo estaba feliz, pues ya había terminado la tarea y Qué bueno, bueno. también le puso el toque, ¿no? Pero la inteligencia le dio la imagen, le dio la idea y él, bueno, ya se puso de vendedor. Está bien. Bueno, a mí tengo una experiencia parecida con mi nieta,
que bueno, de ser un estudiante, como diríamos, de no muy buen rendimiento, sobre todo en el área de matemática, Dios mío, uno le dice Daniela, pero uno entiende también que a veces la matemática que están dando en bachillerato es algo como inútil, ¿no? Porque yo digo, ¿quién va a utilizar una fórmula de raíz cuadrada, de raíz tercera, de yo no sé cuántas raíces? Y bueno, le ponen unos ejercicios de verdad muy fuertes, a pesar de que tenemos un amigo que le ha dado clase y que, bueno, un ejercicio que de verdad no podía resolver, pero le ha ayudado muchísimo en otras áreas, ha subido una nota de verdad significativamente, porque ya ella sabe que tiene un maestro en su casa. O sea, antes no sabía, ¿no? Y yo le decía, pero es que mira, Daniela, no le tienes que pedir que te haga el ejercicio, eso no es lo que tú vas a buscar. O sea, tú le vas a pedir que te diga cómo es el proceso. Y tú lo haces porque cuando estés en el examen, ella no te van a permitir que saques el celular para que te den los resultados. Pero tú te tienes que aprender, es el proceso, y luego tú lo resuelves el ejercicio y luego le pides a inteligencia artificial que te revise si está bien. Y de verdad que hasta ahora yo digo, bueno, estos días hice un examen de matemática y sacó 17, de estar casi que raspada en el primer periodo que sacó, bueno, 10 arrastradísima, de verdad. Yo no sé ni cómo le llegó la nota 10. Ahorita, oye, tiene notas altas, 17, 16, 18. Yo digo, bueno, se ayuda bastante, porque es eso, ¿no? De tener el profesor en la casa, ella es bastante tímida y, bueno, a veces el amigo le da una clase o le pregunta algo y ella no lo sabe explicar muy bien. Pero ahora me quedo sorprendida porque, claro, siente que tiene un acompañante allí al cual le puede preguntar cosas que seguramente no le preguntaría a otro, pues. Y le puede decir, no te entendí y se lo puede repetir. Y la conversa es muy privada y además abierta, porque bueno, no hay sesgo, no hay juicio, no hay chalequeo, como dicen los muchachos. Y Exacto. entonces Aunque lo, decir la burrada que se le ocurre, pero nadie le va a dar ese... sí, pero sin embargo, fíjense, les tengo que comentar esto aprovechando dando espacio para que se reúnan otros. En estos días pasé una pena de verdad porque estaban invitando en la universidad al centenario de Fasborda. Yo asistí a la primera reunión donde desde el decanato se iban a plantear unas actividades y la profesora que estaba es la que lleva el Centro de Estudios Indígenas y Africanos del decanato. Entonces, claro, yo siempre entendí que no era, lo que estaban planificando no era para Fasborda, sino para Fran Fanon. Fanon. Y pasan un aviso del rectorado, la rectora, invitando a un coloquio sobre Fasborda y qué sé yo, y yo le digo a la persona que lo publicó, le escribí al privado, ¿no? Y yo le digo, mira, pero no era sobre Fran Fanon el centenario. Me dice, no, profe, era sobre Fasborda. Entonces yo voy y le pregunto a Gemini que quién está celebrando el centenario, si Fasborda o Fran Fanon. Me dice, no, el centenario es de Fran Fanon, porque cumple 100 años de vida y qué sé yo, ¿no? Entonces le digo, mira, pero parece que es Fran Fanon. ¿Ustedes están seguros que es Fasborda? Sí. Entonces le pregunto, mira, ¿y Fasborda no también cumple el centenario? Ay, sí, disculpa, me equivoqué. Ambos están celebrando o conmemorando el centenario. Uno en marzo y el otro en abril. Y yo quedé como, bueno, como dice uno, patinando, ¿no? Porque me daba pena. Yo decía, pero es que yo le insistía, mira, pero es Fran Fanon. Me lo está diciendo la inteligencia artificial, pero me dijo, no, el que, así, el centenario que se celebra en 2025 es el de Fasborda, que es el de investigación nacional. No sé si ustedes han oído hablar de él, ¿no? Y bueno, o sea, ahí hubo de verdad, como digo yo, un descalabro, ¿no? Y yo diciendo, pero mira, bueno, eso también es una experiencia para que veamos que tenemos que estar atentos y que no todo lo que dice es verdad. Lo otro que dice, o sea, aparte de la sugerencia del título, mucho más simple, sencillo y Exacto. literalmente en tres frases, las palabras claves del trabajo, fue a propósito de la parte del marco referencial. No había considerado la oportunidad esto viene a raíz de la intervención de nuestra compañera Julia, pues su trabajo de grado tiene que ver con la cuestión de la administración tributaria. Y bueno, ¿de dónde venía eso? Entonces, claro, hemos hecho una mirada crítica a la parte de la gestión universitaria
pero de dónde venimos atrás con esto, no lo había reenfocado y busqué entonces lo que es la visión ancestral o el vínculo desde la parte de lo que es la sabiduría tradicional de eso, lo que es la vinculación con lo ancestral. Oye, de verdad descubrí otras cosas, ¿no? Que están presentes todavía, este, y es parte de la problemática, ¿no? Que estoy en el estudio. Sí, fíjate que es interesante que lo abordes de esa manera porque, o sea, ustedes tienen que aprender, sobre todo la gente que está en las ciencias administrativas, más que los que están en las ciencias de la educación, que está muy colonizada. Es decir, lo que ustedes están viendo, mayoritariamente, puedo decir que todo, este, es un proceso de colonización que nos permea a todos. Entonces, las referencias fundamentalmente son europeas o norteamericanas. Con lo que tú estás planteando, allí hay un evidente que a lo mejor tú no lo tienes, digamos, expresamente asumido, pero lo tienes que asumir, un proceso de decolonialidad, volver a las raíces, ver cómo era eso y poner a conversar esos dos planteamientos, tanto el europeo norteamericano como el que viene de los países del sur global, ¿no? Y que es un planteamiento bien interesante, porque es así, no es que yo rechazo todo lo que había antes o todo lo que ha venido o de la manera como se han venido dando las cosas, sino que también yo pongo a conversar a ambos, es decir, hay un encuentro. Yo respeto lo que tú tienes, conozco lo que tienes, porque si yo no conozco lo que tú tienes, tampoco lo puedo rechazar. Es una postura absurda, ¿no? Hay toda una tradición intelectual, sobre todo en el área de la investigación, y yo no me puedo olvidar que eso existe. Pero entonces voy a ver desde una manera decolonializada cómo es que nosotros podemos producir nuestros propios conocimientos. Porque de repente lees una investigación que se hizo en una universidad de España. En el área de ustedes, por ejemplo, casi todos son de ciencias administrativas. Y tú dices, mira, le dio estos resultados, pero resulta que si tú traes eso mismo a una investigación en Venezuela, a lo mejor los resultados son distintos, las percepciones son distintas, la forma de abordar ese problema es distinta. Y por eso yo insisto, o sea, no puede ver una investigación que no esté relacionada, vinculada a nuestra historia personal. Y allí el ejercicio de la autobiografía. Por cierto, que no recuerdo quién fue, tampoco lo voy a decir con nombre y apellido, alguien que mandó una autobiografía. Señores, la autobiografía es personal, por lo tanto debe estar redactada en primera persona. Entonces ella tomó distancia de sí misma y es como que yo dijera, bueno, Mireya es una profesora universitaria, para referirme a mí misma, eso no puede ser. Bien. Okay. Entonces, ¿de dónde sale mi interés por investigar algo? De lo que yo soy. Eso es mi autobiografía personal, vivencial, profesional. Cuando uno observa el ambiente y ve y dice, cónchale, aquí hay un vacío, aquí hay un problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que nos han acostumbrado desde el punto de vista de la ciencia experimental y de esa eurociencia, ¿verdad? Nos han dicho que los trabajos tienen que redactarse en tercera persona. Yo, ¿verdad? No he hablado con el profesor Orlando, aunque hemos estado en otros espacios donde eso se ha discutido y ha cambiado. ¿Por qué redactar la tesis en tercera persona cuando es un producto nuestro? Entonces, imagínense cuando estamos haciendo, yo me sorprendí, ¿no? Dije, cancele, ¿será que yo no les dije que tenía que redactarla en primera persona? Porque di por sentado el conocimiento, ¿no? De que cuando yo hago una autobiografía me estoy refiriendo a mí misma, por lo tanto, debo redactarla en primera persona y decir lo que soy. Y yo veía que yo no, de que yo, fulana de tal, soy tal cosa, trabajo en tal parte, trabaja, entonces, todo en tercera persona, ¿no? Entonces, o sea, desde el punto de vista de las investigaciones decoloniales, eso es lo que queremos, que la gente se sienta identificada con su hacer, con su vivir, que los temas no surjan porque es que yo vi y que todos los referentes sean extranjeros, tampoco puede ser. O sea, cuando hablo de extranjeros no hablo de la región latinoamericana y caribeña, sino del mundo europeo y norteamericano. Sobre todo las referencias de ustedes, yo no sé si ustedes han buscado referencias, los que están haciendo trabajo de investigación en su área, que han buscado referencias nacionales,
si se han leído, si han visto. Yo incluso les iba a mandar un video de Enrique Dussel para que ustedes vieran cómo él narra, cómo hace, aunque se llama biografía, él hace una autobiografía. ¿Han escuchado hablar de Dussel, por ejemplo? De Enrique Dussel. ¿O no? Entonces, bueno, si me dice, si nadie contesta, quiere decir que no. Entonces hay que estudiar a esos autores, ¿verdad? ¿Qué es eso de la decolonialidad del ser, del poder? Eso hay que revisarlo, porque sobre todo en las áreas administrativas, como les digo, hay mucho trabajo de decolonialidad que hacer, porque casi todo lo que se hace, como les digo, son referentes europeos y norteamericanos. ¿Alguien quiere comentar? No se nos fue la voz. Profesora, Stephanie Long por acá. Hola, Ali. ¿Cómo le va? ¿Cómo está todo? Mire, mi estimada profe, usted dice que hay que hacer una exposición de 5 minutos de todo lo que hemos investigado hasta ahora. Sí, o sea, yo les voy a mandar, a veces se ve así como que eso es imposible de hacer. Yo les voy a mandar unos videos de esa propuesta es española. Ellos tienen un concurso que se llama Tesis en 3 minutos. Y nos vamos a quedar sorprendidas por la capacidad de síntesis que exhibe la gente en los 3 minutos. O sea, toda la investigación la presentan en 3 minutos. Yo les voy a dar 5. Pues como un ejercicio. Pero sí me gustaría que lo pudiéramos hacer presencial para que se viera la dinámica, pues, y poderle mostrar a otras, digamos, a otros programas lo que estamos haciendo. De verdad este programa es revolucionario en ese sentido. Primero porque seguramente ustedes no se esperaban que alguien les dijera que su investigación parte de su autobiografía y de cómo vamos a trabajar eso. ¿Lo esperaban? Sí, la profesora Norgira en el seminario 1. Ajá, nos llega así porque ella, digamos que es este mismo equipo. Exacto, Norgira nos hizo bueno, ella tiene lo que llaman la caja de herramientas, que de verdad para mí fue un impacto. Lo que pasa es que ya después uno analiza desde el punto de vista pedagógico el por qué, que es lo que usted nos menciona con el dossier que queremos hacer. Y claro, eso hace que te veas obligado a autodisciplinarte en lo de la lectura, en la reflexión y todo eso. Y sí, la profesora Norgira nos hablaba incluso de la DOFA personal, académica. Exacto. Claro, no hicimos ese match de la DOFA hacia el trabajo de grado, porque en ese momento estábamos comenzando, pero sí, por lo menos desde el punto de vista de la disposición de nosotros hacia la tesis de grado. Sí, fíjense, bueno, a mí me tocó de estudiante Norgira y me tocaron otros profesores que estaban en una comunidad de aprendizaje haciendo su segundo doctorado. Y claro, de ahí nació la propuesta de que toda investigación ya lo veníamos, digamos, analizando, y ahorita hay un libro que publicó la decana sobre cómo es esa dinámica, ¿no? Y yo lo he aplicado, de hecho estoy tutorizando a 3 participantes de gerencia cultural y estamos empleando esa dinámica, ¿no? De que expliques, hables de tu autobiografía, expliques cómo sacaste de esa autobiografía tu interés por un tema de investigación, cómo hacer la matriz DOFA, cómo hacer curación de contenido. Yo soy la madre de la curación de contenido en la universidad, así me denomina todo el mundo. Bueno, he hecho algunos aportes buenos. La curación de contenido que tiene que ver con la publicación, con la lectura. Y en la comunidad de aprendizaje, pues ese era un tema que desarrollar porque los participantes obligatoriamente tienen que hacer curación de contenido, es decir, publicar en las redes. Y entonces, bueno, o sea, de ahí surgió eso y como digo yo, pues me tocó a la profe Norgira y la decana. De hecho yo fui la tutora de la decana en su trabajo de esa comunidad de aprendizaje. Pero es esa, ¿no? O sea, estamos tratando precisamente bajo un enfoque decolonial que las investigaciones sean otras, sean distintas. Claro, yo entiendo que eso ustedes lo tienen que conversar con el profesor Orlando, que también fue parte de ese grupo y también sabe cómo es la dinámica.
porque otros profesores seguramente no saben, entonces no se los podrían poner como tutores o no se los podrían poner como jurados de la tesis, porque si no están empapados de esa dinámica, a decir, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Pero bueno, lo estamos haciendo y es una experiencia bien interesante e importante. Bueno, Raiza, me gusta mucho que hayas reflexionado sobre ver otra forma. Sí, Ajá. entonces, claro, el trabajo, el ejercicio de resignificar la tesis en cuanto al título y evidentemente su objetivo general y específico, eh, porque además, dadas las nuevas herramientas que nos han dado para facilitar, porque uno se casa con algunos buscadores de inteligencia artificial o con algunas inteligencias. Entonces, claro, cuando pruebas estas otras nuevas novedades y dado la especificidad del prompt que le estamos dando, porque ya a este nivel, cuando estábamos con la profesora Nordira, no era igual las preguntas a las que yo ahorita, que ya está Exacto. claro, le voy a dar. Y obviamente me está cambiando el enfoque del trabajo. Veo que me sale, lo que sí me angustia, que veo que me sale mucho más papel para crear contenido y reflexión. Entonces, claro, a veces, es que quiero abarcar mucho. Sí, tienen que ir delimitando porque si no se pierden, pues. Sí, Entonces, fíjese, ya creo que podemos comenzar. Hay 12, somos 20. Hay 12, dos que se excusaron, 14. Faltan como 6. Yo no quería empezar sin ellos porque, bueno, siempre es importante, ¿no? Entonces, fíjense, yo elaboré un documento que no lo pasé por allá, lo voy a leer, no lo voy a ir leyendo, después se los dejaré allí en el chat, sobre el insumo de conocimiento en la redacción de un prompt. Cuando tú enviaste un material que decía 12 prompts, yo decía, no, está bien, para verle la forma, pero realmente tenemos que acostumbrarnos a hacer los prompts, porque no nos va a dar, o sea, si uno, o sea, un prompt, digamos, de manera general, no te va a dar los resultados que tú esperas cuando tú como especialista en un área puedes preguntarlo de otra manera, ¿no? Entonces, fíjense, yo escribí, el insumo de conocimiento se refiere a la información previa y el entendimiento contextual que el investigador posee sobre el tema de estudio. Este conocimiento es crucial para redactar un prompt que sea claro, específico y orientado a obtener respuestas útiles. En las ciencias sociales, donde los fenómenos son complejos y multifacéticos, el insumo de conocimiento permite al investigador formular preguntas que no solo aborden aspectos superficiales, sino que también profundicen en las dinámicas subyacentes. Por ejemplo, un investigador que desea estudiar el impacto de las políticas públicas en la reducción de la pobreza debe tener un conocimiento sólido sobre teorías económicas, metodologías de evaluación de políticas y contextos socioeconómicos específicos. Este conocimiento previo le permitirá redactar un prompt que solicite información detallada sobre indicadores de pobreza, metodologías de recolección de datos y estudios de casos relevantes. ¿Cómo es la arquitectura textual de un buen prompt? Un buen prompt en ciencias sociales debe seguir una arquitectura textual que garantice claridad, precisión y relevancia. Esta arquitectura puede desglosarse en los siguientes elementos. Contextualización, es decir, proporcionar un marco de referencia que sitúe la pregunta en un contexto específico. Esto ayuda a que el interlocutor entienda el alcance y la relevancia de la solicitud. Precisión conceptual. Utilizar términos y conceptos claramente definidos. En ciencias sociales, donde los conceptos pueden ser interpretados de diversas maneras, es esencial especificar el significado que se le da a cada término. Especificidad. Formular preguntas concretas que eviten ambigüedades. Cuanto más específica sea la pregunta, más precisa será la respuesta. Orientación hacia la acción. Indicar claramente qué tipo de información se busca y cómo se utilizará. Esto ayuda a guiar las respuestas hacia los aspectos más relevantes para la investigación. Flexibilidad. Aunque es importante ser específico, también es necesario dejar espacio para respuestas que puedan aportar perspectivas no anticipadas. Esto es particularmente relevante en ciencias sociales,
donde la diversidad de enfoques puede enriquecer el análisis. Vamos a ver algunos ejemplos de PROMPT. Este primer ejemplo, estudios sobre movimientos sociales. Si yo le digo eso, o sea, ese es mi tema o asunto de investigación, lo tengo claro y digo, bueno, quiero hacer un estudio sobre movimientos sociales. Hasta ahí yo no he especificado ni qué tipo de estudio ni qué tipo de movimientos sociales. Entonces, un PROM podría ser, explora las principales teorías que explican la formación y evolución de movimientos sociales en América Latina durante el siglo XXI. Incluye ejemplos de casos específicos y analiza cómo las condiciones socioeconómicas y políticas influyen en su desarrollo. Este PROM es efectivo porque contextualiza el tema en una región y periodos específicos. Utiliza términos claramente definidos como teorías, movimientos sociales y solicita ejemplos concretos que enriquecen la respuesta. ¿Está claro eso? Sí, señora. Gracias. Fíjense, aquí tengo, y cuando nos equivocamos, me presento un ejercicio intencionado. En este ejercicio al que he llamado intencionado, porque tiene el propósito de enfrentarnos a otra realidad, observaremos cómo puede producirse incomunicación consultante-máquina. Ejemplo, si le digo como PROM, analiza los factores que inciden en el por qué los pueblos oprimidos por prácticas neoliberales votan por su opresor. Bueno, eso lo saqué, mejor dicho, me inspiré en un libro de un autor brasileño que hizo un estudio y que hace, él tiene un capítulo que lo llama el síndrome del Joker, pensando en la película, ¿sabes? La película de Batman donde aparece este Joker, ¿verdad? Y él dice cómo, ¿verdad? Se vota por su opresor, es decir, me están oprimiendo, ese me oprime, pero yo igualito voy a votar por él. Ok, entonces fíjense, si yo hice una consulta, que en este caso se la hice a DeepSeek, y le dije, analiza el siguiente PROMPT según sus características. Analiza los factores que influyen en el comportamiento electoral de los sectores oprimidos en contextos urbanos y rurales en algunos países latinoamericanos y caribeños cuando votan en elecciones presidenciales por su opresor, según el sociólogo brasileño. Wow. Según el sociólogo brasilero Jessy Souza en su libro ¿Por qué los pobres votan por la derecha? El síndrome del Joker y cómo se afectan los resultados electorales. La respuesta de Dixie, cuando le hice la pregunta de que me analizara el PROM según sus características, me respondió, a continuación se analiza este PROM según las características de un buen título para una investigación de posgrado en ciencias sociales. Claridad y precisión, relevancia y pertinencia, brevedad y concisión, especificidad, originalidad, atractivo e interés y coherencia con el contenido. Entonces, la observación que yo hice, bueno, ¿por qué me dice eso? O sea, no fue la pregunta. Entonces, el PROM es claro en su intención de solicitar, analizar los factores que influyen en el comportamiento electoral de los sectores oprimidos. Sin embargo, presenta algunas imprecisiones y ambigüedades. Eso fue lo que me respondió la inteligencia artificial. La frase, algunos países latinoamericanos y caribeños es vaga, ya que no especifica cuáles son esos países. Sería más preciso mencionar al menos un país o región específica. La referencia a votar por su opresor es un concepto fuerte, pero no está claramente definido en el PROM. ¿Quién es considerado el opresor? ¿Es una figura política específica, un partido o una estructura de poder? La mención del sociólogo brasileño Jessy Souza como fuente teórica no está integrada de manera clara en el PROM. No se explica cómo su pensamiento se relaciona con el análisis propuesto. Me dio una sugerencia, me dice, especifica los países o regiones, definir claramente el concepto de opresor y explicar brevemente la relevancia del sociólogo brasileño Jessy Souza en el marco teórico. Con relación a la relevancia y pertinencia, dice, el tema es altamente relevante en el ámbito de las ciencias sociales, ya que aborda un fenómeno político y social complejo, el comportamiento electoral de los sectores oprimidos,
y su aparente contradicción al votar por quienes los oprimen. Este tema tiene implicaciones importantes para entender las dinámicas de poder, la manipulación política y la participación democrática en América Latina y el Caribe. Pero el Medici también tiene una fortaleza. El poema aborda un problema de investigación pertinente y actual que puede contribuir al debate sobre democracia, desigualdad y participación política. En cuanto a la brevedad y concisión, me dice, el poema es excesivamente largo, 44 palabras, y contiene varias ideas que podrían simplificarse. La extensión dificulta su lectura y comprensión rápida. Además, incluye detalles que podrían desarrollarse en el cuerpo de la investigación en lugar de estar en el título. Sugerencia: reducir la extensión a un máximo de 15-20 palabras, eliminando redundancia y detalles innecesarios. Por ejemplo, factores que influyen en el comportamiento electoral de sectores oprimidos en América Latina y el Caribe, según sociólogo brasileño Jesse Souza. En cuanto a la especificidad, el PRON es específico en algunos aspectos, como el enfoque en sectores oprimidos y la distinción entre contextos urbanos y rurales. Sin embargo, carece de precisión en otros. No se especifica el periodo temporal, elecciones recientes, históricas o un rango de tiempo. No se aclara cómo se relaciona el sociólogo brasileño con el análisis propuesto. La mención de algunos países es demasiado general. La sugerencia que me da es incluir un periodo temporal específico, por ejemplo, en las últimas 2 décadas, y especificar al menos un país o región, por ejemplo, en México, Brasil o en el Caribe. Me dice, con relación a la originalidad, el tema tiene un alto potencial de originalidad, ya que combina el análisis del comportamiento electoral con la teoría del sociólogo Jesse Souza, que no es tradicionalmente asociado con estudios electorales en América Latina. Sin embargo, el PRON no explota completamente esta originalidad, ya que no explica cómo la perspectiva de Souza aporta una visión novedosa al problema. Sugerencia: destaca la originalidad del enfoque teórico, por ejemplo, análisis del comportamiento electoral de sectores oprimidos en América Latina desde la perspectiva crítica de Jesse Souza. Y así me va dando un análisis de todo el PRON que yo le planteé, ¿no? Entonces, ¿hay alguna pregunta al respecto? O sea, es para que vean, fíjense, cuando yo les decía que, ya va, ajá, Luis Stalin, buenas tardes. Ajá, cuando les decía que está bien que veamos todo lo que se ha escrito sobre los PRON, hay un libro que dice 100 PRON para docencia, 100 PRON para no sé qué cosa, porque fíjense, como la inteligencia artificial avanza tan rápidamente, yo le puedo pedir a la inteligencia artificial que me redacte un prompt para tal cosa. O sea, que ya ni siquiera necesito ir al libro o al manual a ver, ¿no? Y yo le pregunto, mira, estoy interesada en el tema tal, para hacer la investigación de tal cosa, por favor, redáctame un prompt, ¿no? ¿Hay alguna pregunta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe, vamos bien. Ok. Entonces, fíjense, ustedes ahora, yo les voy a compartir mi pantalla en un tiempito. Ok. Ok. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, fíjense. Sí, profesora, perfecto. Sí. Vamos a ir paso a paso. Déjame ver si esto me deja. Debería permitirme escribir, pero no me lo está permitiendo. Ok. ¿Siguen viendo la pantalla?
Sí, sí, Chicos, profesora. ok. Sí, profesora. Entonces, fíjense, vamos a ir desarrollando una investigación